Me llamo Quique Ibáñez y soy artista visual. La bicicleta es una metáfora. Representa la dualidad entre el mundo infantil, donde es un juguete, y el mundo adulto, donde se convierte en herramienta de transporte o para hacer deporte, pero sigue manteniendo esa parte del juego. Y paralelamente, el dibujo, que era un juego para mí cuando era pequeño, ahora también se ha convertido en una herramienta, porque es la manera que tengo yo de ganarme la vida. Colaborar con BH me hace una ilusión muy especial, porque al final es la marca que me ha acompañado durante gran parte de la infancia. Encontrarte con una amistad que tenías cuando eras pequeño y con la que te llevabas muy bien y tenías muchas cosas en común, y que años más tarde os volvéis a reencontrar y sigues llevándote muy bien y sigues teniendo cosas en común. Hace años hice un chiste visual que consistía en un cuadro de bicicleta representado en un cuadro de pintura. Yo pinto un cuadro en un cuadro. Y ahora, con esta colaboración con BH, me apetecía hacer el camino inverso. Y pintar un cuadro y esa imagen de cuadro llevarla a un cuadro de bicicleta. Y llamar a todo este proceso cuadro de un cuadro. La imagen que he querido evocar en la pintura, que luego trasladaré al cuadro de bici, es ese recuerdo de mi yo niño pedaleando sobre esa bicicleta BH verde por aquellos caminos de tierra que conectaban las casas familiares, ¿no? Plasmar esa sensación de libertad, de juego y de pequeña aventura, y eso trasladarlo al cuadro de bicicleta. Mis cuadros están muy inspirados por las referencias gráficas que yo tengo de cuando era pequeño. Todas aquellas películas, dibujos animados, tebeos, juguetes, también, todo aquello arma o construye mi obra. De la siguiente manera, a mí me gustaban mucho los dibujos que eran muy planos y muy coloridos. Parto de formas muy sencillas, que a veces son muy visibles, que he utilizado un círculo, un cuadrado, un triángulo para construir. A veces es algo más sutil, y al final mi imagen adquiere esa apariencia de dibujo naif, geométrico, y que evoca a una época algo más lejana, que es la mía de niño, de aquellos años 80. Hago mucho dibujo pequeño en cuadernos. Cuando tengo la idea más o menos clara de cómo va a ser la composición, pruebo un poquito de color, y cuando ya lo tengo más o menos claro en mi cabeza, suelo pasar al ordenador, porque en el ordenador me permite corregir esa composición, ¿no? Cambiar los elementos de lugar muy rápidamente y probar colores. Una vez que en el ordenador ya tengo la composición y los colores claros, pues lo que hago es pasar, en este caso, al cuadro, a la pintura. Y el siguiente paso, en esta ocasión, será llevar esa pintura, que eso ahí es lo difícil, al cuadro de bicicleta. Cuando saqué el cuadro de la caja, era completamente distinto a como yo me lo había imaginado. No tenía nada que ver, porque yo me imaginaba me lo imaginaba de color blanco, y cuando lo saqué era negro, estaba en el carbono en bruto. Entonces tuve que imprimirlo para poder pintar sobre él. Y luego también otra cosa que me llamó la atención es que me dijeron que era para una bici eléctrica, y entonces yo me imaginaba un cuadro como tocho, como muy vasto, y lo que me encontraba es un cuadro de bicicleta como un cuadro de bicicleta normal, como muy estiloso, muy fino, muy sofisticado.
pasar de las 2 dimensiones o el soporte plano, como puede ser un lienzo o el papel, a un soporte tridimensional, como es el cuadro de una bicicleta, pues esto es todo un reto. Es como un camino, ¿no? Cuando das un paseo en bici por un camino que no sabes a dónde va a ir, pues es algo parecido, porque yo no sé lo que hay detrás del cuadro, entonces todo como lo voy descubriendo según voy trazando. Y luego una cosa que me parece curiosa es que el cuadro es mucho más de cerca, es mucho más complejo de lo que parece.